Este programa es presentado por Citro, carrier proveedor de Internet para empresas en Monterrey y su zona metropolitana, con entrega por medio de microonda y fibra óptica. Dale el mejor Internet a tu empresa. Contrata Citro Internet. Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un episodio más de Con Alma, Vida y Corazón. Gracias a Citro por su apoyo, su patrocinio para la realización de este programa. Y hoy tenemos como invitado, ya saben lo que le digo siempre, nuestros invitados no requieren mayor presentación porque usted los conoce perfectamente. Son historias de vida, historias de éxito que vale la pena compartir y por eso los tenemos en esta mesa. Jáuregui, dicen que la vida no es la misma sin fútbol y Jáuregui lo ha corroborado con una canción exitosísima, pero que además refleja una realidad. ¿Cómo estás, Jáuregui? Bien, un placer, Toño, la verdad, como siempre, querido compadre. Encantado de estar contigo y con tu auditorio, además. Es cierto que la vida no es la misma sin fútbol y la pandemia nos hizo vivirlo como no hubiésemos pensado que íbamos a tener esa experiencia. ¿Cuándo hubiésemos pensado tener 3 o 4 meses sin fútbol en el mundo? Claro, la respuesta está ahí, ¿no? Justo cuando la gente a veces no entendía el significado o varios significados que puede tener la canción, pues fue justo cuando la pandemia nos dice, se trata de esto, ¿no? ¿Cómo vives sin fútbol ¿no? Y sin otras muchas cosas de las que tuvimos que prescindir, que ya las platicaremos, pero yo quiero empezar con la pregunta de rigor en este programa a todos nuestros invitados. ¿Qué te apasiona? ¿Qué me apasiona? Bueno, por un lado la música, yo siento que es mi vida desde niño, y por otro lado, bueno, el fútbol es una pasión que también desde niño fui llevando, la fui cultivando y todo. Pues bueno, se me fregó la rodilla, ya sabes, y no alcancé a llegar, pero bueno, siempre ha estado presente, siempre estuvo presente y sigue estando presente en mi vida, y creo que eso también, o sea, yo veo al fútbol como a la vida como una analogía perfecta, ¿no? Siempre van como en paralelo, y de alguna u otra manera ha sido parte de mi lenguaje de hablar así o de ejemplificar así las cosas, ¿no? O sea, no es casual que tu lanzamiento musical vaya de la mano del fútbol. Bueno, yo, mira, cuando yo era niño, pues yo quería estudiar música. ¿Qué querías ser primero, jugador o músico? Me toca primero jugador porque desde los 5 años empiezo a jugar. O sea, cuando incluso los equipos eran de 7, yo a mi papá lo llevaba y ahora me llevas, y entonces, pues la primera vez que me llevó a jugar, el entrenador dijo, oye, este morrillo sí la arma, déjamelo aquí, tráemelo. Sí la movías. Sí la movía. Y entonces, déjamelo aquí. Entonces me llevaban 2 años. Entonces, y siempre fue así. Luego estuve pues en la selección de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, de la facultad. Alcancé a probarme con Monterrey ¿En serio? fuerzas básicas, cuando estaban allá en ¿cómo se llama? ¿En el Cerrito? No. ¿Válvulas de calidad? Válvulas de calidad. Qué bárbaro, sí. O sea, sí, historia brutal. patria. La verdad es que ahí me ganó la hueva, güey. O sea, pues hay que ser sinceros. Porque había que entrenar. 3 camiones tenía que tomar para llegar ahí, güey. Imagínate. Y tengo una... O sea, sí tenías ganas, pero no tantas. Sí tenía ganas, pero no tantas. Se me quitaban, güey. Tengo una anécdota muy buena porque la primera vez que voy a probar, pues bueno, hay un revueltito ahí. Era Magdaleno Cano. Sí, claro. El entrenador. Y bueno, pues empezamos a jugar y todo. Entonces pues, él nos estaba viendo y todo. Y dice, bueno, ahora sí vamos a hacer un interescuadras formal. Y empieza a preguntar, bueno, esto. Y entonces me ve a mí, ya me había visto que yo le pegaba pues con las 2 piernas bien. Y entonces me dice, oye, ¿y con cuál le pegas? Y yo le digo, con las 2. Y el güey dice, ¿y no te caes? No, pues todo el mundo ahí, güey, atacado de la risa. O sea, digo, pues me la hizo buena, ¿no? Y ya la sacó del librito. De la chistera, güey, del librito, exactamente. ¿Y qué jugabas? Bueno, cuando llegué ahí ya jugaba como mediocampista, ajá. Pero empecé jugando de portero y de extremo, acá tipo Jorge Campos, porque jugaba arriba y también me gustaba mucho la portería. Y luego ya me fui centrando más en el medio campo, ¿no? Como 10, pues en aquel entonces sí existían los 10, ¿no? Ajá. Y luego ya
ya más grande, pues ya en fútbol rápido, fútbol 7, ya pues era delantero, ¿no? O 9 y medio, que se le llamaba ahí. Entonces sí, o sea, el fútbol lo sigo trayendo. Ahorita pues ya nomás lo veo, ¿ah? Porque pues ya digo, con esta pandemia también, ¿dónde podías jugar, no? ¿Y qué equipo sigues de México o del mundo? Yo la verdad es que sí soy muy malinchista, güey. O sea, la verdad es que yo sí sigo la Champions, sigo al Real Madrid. O sea, el Real Madrid es mi equipo por Hugo Sánchez, desde que Hugo estaba Él ahí. era tu ídolo, o sea, cuando jugabas de niño, ese que nos platicas, ¿tú querías ser quién? Bueno, primero Miguel Marín, porque me gustaba la portería. portería. Entonces, yo decía que yo era Miguel Marín. De hecho, tengo una canción ahí que se llama Superman, que habla de pues de toda esa Incluso niñez, ¿no? participaste, ¿no? En un homenaje a Sí, Miguel Marín. exactamente, en un homenaje ya en el Azul, cuando Cruz Azul todavía jugaba en el Azul, e hicimos esa canción que venía con la sudadera Claro. de Superman y todo este tipo de cosas. Y luego, pues mi máximo ídolo de siempre hasta hoy, pues ha sido Diego Armando Maradona, ¿no? Entonces, Pero en eso aquellos de jugar años como todavía no 10. figuraba Diego. Cuando Sí, ¿O ya? estaba en Nápoles. Ya estaba en Nápoles. Bueno, cuando era niño no. Ah, o sea, sí. no, para nada. Cuando eras niño, y ahí no. no pasaban los partidos de Claro. Boca, ni Nada. Argentinos Juniors, nada de eso. No, es hasta ya más grande cuando lo sigo, que es más o menos un poquito paralelo a Hugo Sánchez, cuando Hugo llega al Atlético y luego al Real Madrid, ¿no? Pues más o menos es cuando Diego está en Barcelona y luego de ahí pasa a Nápoles, ¿no? Hablabas de analogías del fútbol y la vida. Sí. Ejemplos como el de Hugo Sánchez. Yo tengo una conferencia que doy hace muchos años centrada en una anécdota Ya. con Hugo Sánchez. Ya. Yo creo que Hugo Sánchez es el máximo referente de nuestro fútbol, Sin duda. dentro y fuera de la cancha. Independientemente que te caiga bien, que te caiga mal, ese es otro asunto, pero Claro. lo que él logró y cómo lo logró, o mencionas a Diego Armando Maradona, obviamente algunos otros, ¿cómo la vida de esos jugadores tiene que ver en esa analogía con la vida de todos nosotros? Mira, no sé si de todos nosotros, en mi caso, o sea, yo siento que son vidas de alguna u otra manera, ya sea, como dices, dentro de la cancha o fuera de la cancha, que te tocan, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, para mí la alegría que me daba ver jugar a Diego Armando Maradona, pues era increíble, o sea, es algo que sientes, o sea, se te pone la piel de gallina. Entonces, y luego vas viendo pues toda su historia, y ahí estoy hablando más de lo deportivo que de lo extradeportivo, ¿no? Los logros que tiene, cómo se va a un equipo que pues no pintaba para nada, y cómo los lleva al Scudetto, y luego de ahí los lleva a ser campeones de la UEFA. Esa fuerza que tenía Diego, y luego que la representa después en el Mundial del 86, esa sangre, esa hambre, pues obviamente a ti te construye. O sea, yo digo que muchas veces esos personajes son como tutores. Esos personajes vienen siendo o haciendo las veces, muchas veces, de un maestro que a veces no te enseña nada, o de algunas otras personas que son líderes y que se supondría que nosotros deberíamos de seguir o de estudiar lo que ellos hacen o los logros que han tenido. Muchas veces los jugadores de fútbol terminan siendo los héroes, ¿no? de muchas personas, pues por lo mismo, porque hacen cosas que a lo mejor tú quisieras hacer o que te reflejas ahí, y eso creo yo que te construye. O sea, digamos, por darte un ejemplo también, como lo que pasa con la música, ¿no? O sea, el ver la vida de John Lennon para mí, pues es increíble, el darte cuenta la coherencia que tenía el personaje, lo que hacía, lo que logró, ¿no? O sea, trascendía, ¿no? La música per se, siendo él un músico. Creo que también los jugadores muchas veces trascienden su personaje como un jugador de fútbol dentro de la cancha. A veces esos personajes, o la mayoría de las veces, no están necesariamente preparados para ser
ese personaje, y mucho menos para ser ejemplo. Así es. Y con Maradona pues pasa ese conflicto, porque no puedes dejar de alabar lo que hizo en la cancha, Sí. pero luego lo contrapones con lo que hizo fuera de la cancha y ya como que se hace un cortocircuito. Primero porque puedes poner en duda si los logros de la cancha estuvieron influidos por lo otro o no. Claro. Y segundo porque dices, bueno, ejemplo, y a veces somos muy exigentes, ¿no? En pedirle a ese ejemplo que sea casto y puro, y Sí, pues no sí. creo que exista nadie así. Claro. ¿Tú cómo manejas internamente en esa admiración que le tienes a Diego la otra parte? Mira, Eduardo Galeano dijo, no me importa lo que hayas hecho con tu vida, me importa lo que hiciste con la mía. Entonces, para mí esa es una frase muy cierta. O sea, a mí no me importa. Todos somos humanos. Como luego dicen, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Pues evidentemente, pues todos tenemos pecados, todos la hemos regado, ¿no? Todos. Lo que pasa es que evidentemente en esos personajes, pues se magnifica. Así como a lo mejor que para alguien pudiera ser un simple gol o una simple jugada, se magnifica, pues también sus errores se magnifican. Entonces, yo creo que eso va más allá. Creo que los haters o la gente que realmente no conoce las cosas a fondo, pues es muy fácil juzgar, ¿no? Ya sabes, en este mundo somos juzgones, ¿no? Haters, etcétera, etcétera. Ahora ¿no? sí. Entonces, creo que hay que dividirlo muy bien. Para mí es muy claro que para mí Diego existe dentro de los cuatro, de la cancha, ¿no? Y también, como te decía hace rato, o sea, también creo que esa energía que tenía, ese poder, a mí sí me alimentó de alguna manera. O sea, a mí sí me daba ganas de salir a la cancha a comérmela, o de decir, tengo este reto, y pues ver esos ejemplos, ¿no? Porque además, pues él también enfrentó a los grandes, ¿no? A la FIFA, etcétera, etcétera, a los reyes ingleses. O sea, vamos, o sea, de alguna u otra manera sí cometió muchos pecados o tuvo muchísimos errores, pero creo que también tuvo muchas cosas que a lo mejor se quedan un poquito veladas porque vale más estarle tirando. El escándalo. Exactamente. Fue víctima de su propio éxito, es decir, a veces cuando no tienes las bases a lo mejor de la educación familiar, incluso de la preparación académica, llegas a ciertas alturas y no tienes los cimientos suficientes Claro. para aguantar. Sí. Entonces él fue víctima quizá de eso, llegó a alturas insospechadas en su vida y empezó a descubrir cosas que no sabía. O sea, ¿lo ves así? Claro, pues evidentemente tiene que ver mucho la gente que lo rodea, ¿no? Y con esas cantidades estratosféricas de dinero, con poder tener lo que quisiera, pues un muchacho que a lo mejor no estudió, ¿no? Pues evidentemente es muy fácil perderse en ese mundo oscuro, por decirlo así. Pero también si tomamos en cuenta que, por ejemplo, él lo primero que hizo con su sueldo fue comprarle una casa a sus papás. Pues a lo mejor eso no lo hacemos ni los que tenemos mejor educación, ni los que tenemos mejor preparación, ni los que tenemos a lo mejor oportunidad de tener dinero. Igual no lo hacemos, ¿no? Vamos, ahí se ve también la honestidad o lo buen hijo, lo buena persona que era. Y toda la gente con la que hablas alrededor de él, o sea, exfutbolistas que jugaron con él, hablan maravillas, o sea, de cómo él se daba, ¿no? O sea, se daba a sus compañeros, ¿no? Y hacía cosas extraordinarias, ¿no? O sea, le regalaba un coche al papá de un amigo o sea, que era futbolista también, pero igual no ganaba lo que él ganaba, y le regala un coche, ¿no? O sea, cosas así como que de ese tipo que te das cuenta que no todo estaba, digamos, echado a perder, ¿no? Como dice mucha gente. Maradona, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo. Para mí, Diego Armando Maradona, Sin duda. sin duda. Sí. Es el uno. Sí. ¿Y después? Y después hay como que un segundo escalón. Un segundo escalón para mí. O sea, estoy hablando de mí. Un segundo escalón donde, pues, sí, pues podría estar Pelé, donde para mí está Ronaldo Nazario, o sea, el fenómeno. Ya para mí Ronaldo cambió el fútbol, o sea, era un 9 que jugaba
desde atrás y se llevaba a todo el mundo, no necesitaba a nadie, ¿no? O sea, cambió el fútbol. Pues bueno, en la actualidad pues habría que mencionar a Messi, a Cristiano Ronaldo, sin duda, el máximo goleador de todos los tiempos. No te veo muy mesista. Casi sentí como que lo metiste a chaleco. No, porque para mí es un gran jugador, ¿no? Pero para mí también tiene mucho que ver la mercadotecnia. O sea, para mí no tenían por qué haberle dado el Balón de Oro este año. No merecía el Balón de Oro en el Mundial de Brasil. O sea, sabes, hay mucha mercadotecnia, hay mucho dinero detrás para seguir manteniendo una figura que a lo mejor ya no da lo que ¿Quién lo hubiera daba merecido? antes. Este año, pues yo creo que Lewandowski o el mismo Cristiano, ¿no? Por todos los récords que ha roto, o sea... Yo veo que Messi es producto, o sea, como que es un gen más natural y Cristiano es mucho más trabajado. Me parece Claro. que eso es muy evidente. Es una máquina, sí. Es una máquina que ha trabajado para, no digo que Messi no trabaje, pero como que Messi traía más de fábrica Sí. y lo fueron perfeccionando. Claro. Y a Cristiano me parece que cada centímetro que ha recorrido y que ha crecido en su carrera ha sido producto de un esfuerzo constante. Yo esa es la gran diferencia que veo entre los dos, que al final a lo mejor los lleva al mismo punto, pero Ajá. el camino ha sido diferente. Pero también la mentalidad. O sea, la mentalidad de Cristiano Ronaldo, o sea, es un tipo antibalas, güey. O sea, quiero esto y voy por esto y lo logro. Y Messi es un poco más pecho frío. O sea, Messi no es el Maradona que agarraba a todo el equipo y se lo montaba al hombro. Es más, o sea, ni con el Barcelona, ¿no? En las mejores épocas del Barcelona, nunca él fue el líder, ¿sabes? Claro, su manera de jugar y sus hazañas y todo eso, pues nadie puede cuestionar eso, ahí están y las puedes ver, ¿no? En Argentina, tú que vas mucho a Argentina y que tienes mucho contacto allá y que tu música ha llegado a Argentina de manera muy importante, Sí. ¿cómo ven esto, Maradona, Messi? Maradona sigue siendo Ya lo- Maradona. Es que ya lo de Maradona lo es de un mito, güey. Oye, O lo de sea, la iglesia ya es too much, ¿no? la iglesia maradoniana. Ya, eso sí, ya es una exageración. Sí, bueno, sí, es exagerar, ¿no? Pasarse de O sea, como de hicimos aquí en la raya. iglesia cuautemista. Claro, pero es un mito. O sea, Messi nunca va a poder hacer lo que hizo Maradona por los argentinos al enfrentar a los ingleses y al de alguna u otra manera tomar revancha él solo, por decirlo de alguna manera, de un pueblo que había sido, pues obviamente, avasallado por los ingleses, ¿no? O sea, entonces, esas son cosas que están fuera del fútbol, o sea, que por eso mismo es lo que es, o sea, es un mito, güey, o sea, es el güey que vino y, bueno, también decía Galeano que es el dios más terrenal, ¿no? O Dolina, que decía que en los tiempos actuales todos tenemos que esperar a ver quién hace más números y más récords para entonces decidir quién es el mejor del mundo actualmente. Y a Maradona, con solo verlo en el calentamiento y cómo tocaba la pelota, ya sabías que era el mejor del mundo. No había otro que hiciera eso. Hay un ingrediente que creo que queda en estos personajes, quizá en unos más que en otros, pero que es la pasión. O sea, yo soy un convencido de que alguien me decía una frase, no recuerdo ahorita quién, y por eso no lo cito, pero me decía, donde no hay pasión, hay chapuza, o sea, o hay trampa. O sea, si no te apasiona algo, pues algo anda mal, o dedícate a hacer lo que más te apasiona. Porque hoy ver que aún Messi, con todo lo que le podamos poner o quitar, y Maradona y Cristiano, ¿qué los puede mover cuando ya tienen resuelta la vida, la lana, la fama, todo, y siguen luchando y siguen buscando más? Ahí tiene que haber algo adentro de ti que te mueva, porque ya no es algo externo, ya no es ganar más dinero, Claro. ya tienes para 3 generaciones, no te lo vas a acabar. Claro. ¿Qué es lo que los mueve? Yo quiero pensar que es la pasión, el gusto por lo que hacen. Hambre en el sentido profesional. Ah, sí, claro, el querer más, el querer ir por más, el lograr más, el buscar ser protagonista, el no irte hacia abajo, el no bajar escalones, ¿no? Ya subiste hasta arriba y no lo quieres dejar, ¿no? Entonces, el querer seguir creo ganando. que es el hambre, sí, claro, sin duda. Eso no lo tienen todos. Eso no lo tienen Al todos. margen de tener calidad o no, Claro. yo conozco jugadores que son banca y están fascinados porque ya ganaron más de lo que pensaban ganar. Y ya,
se conformaron con eso. Claro. Y esa es una, no solo en el fútbol, en la vida. Ahí está Vela, por ejemplo. Eso hace grandes diferencias. Claro. Un tipo con unas capacidades extraordinarias, pero pues que le vale madre. Él pudo ser Hugo Sánchez. Sin duda. O sea, tiene, digo, no sé, habría que verlo, pero tiene muchas condiciones, por lo menos para haberlo intentado. Sí, y no le interesó. ¿No? Nunca quiso salir del pueblito donde estaba y ahora se refugia en la MLS y ya está bien. No se critica, pero obviamente no había esa misma pasión. No tiene esa pasión, no tiene esa hambre, no busca ese objetivo, no le vale madre. Ahí yo lo único que le reclamaría como hincha es que el tipo se debe o debería deberse a todos los que le siguen y ser ejemplo, porque ser ejemplo no cualquiera puede ser ejemplo. Y él pudiendo serlo, pues mejor se tira a la hamaca, ¿no? Pero como dices, es respetable, o sea, si el güey quiere estar disfrutando de los partidos de básquetbol, pues bueno, es su vida y él decide qué hacer con su vida, ¿no? Es más a lo mejor frustración de uno que decir, yo quisiera haber hecho eso, haber tenido esas condiciones. Sí, o yo quisiera verte como un ídolo en México, ¿no? O sea, como un tipo que la rompe y sentirme orgulloso de ti, ¿no? Y el otro día veía una de las películas de Spider-Man y hay la parte donde el tío le dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y a veces tenemos que, cuando tienes las condiciones, tienes que asumir la responsabilidad. O sería deseable que asumieras la responsabilidad. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Jáuregui, a ver, ya hablamos del Jáuregui que quería ser futbolista, pero no se pudo, no se dio. ¿En qué momento te inclinas por la música? Porque sé que siempre te llamó la atención la música, pero hay una etapa profesional de tu vida en la que vamos a hablar que no estuvo ligada como hoy a la música. Pero primero dime, así como el niño que iba, entrenaba y le dio flojera a los camiones, la parte de la música, ¿cómo llegó a pensar en algo que podía ser un modo de vida? La música, como te decía, el fútbol inició a los 5 años. La música empezó alrededor de los 10, 11 años. Ahí yo descubro primero, mi hermano lleva un cassette, bueno, ¿no? Para los millennials que no saben qué es un cassette. Sí. O los Búsquenlo en Google. Busquen cassette. Llevó un cassette donde estaban todos o había varios éxitos de los Beatles. En mi casa la banda sonora que se escuchaba, porque pues uno no podía meter mano, ¿verdad? Pues era mi mamá, toda la música romántica, ya sabes, José José, Camilo Sexto, Emanuel, Luis Miguel. Y mi papá, la música regional, o sea, la música de acá, ¿no? Ramón Ayala o qué sé yo, los Cadetes de Linares, bla, bla, bla. Entonces eran dos cosas totalmente opuestas y pues era lo que yo conocía, ¿no? El día que llega ese cassette a mí me vuela la cabeza, o sea, me vuela la cabeza. O sea, tu Maradona de la música son los Beatles. Son los Beatles, sin duda. Pero me vuela la cabeza y entonces pongo, no sé, ¿te acuerdas? Porque tú sí te acuerdas de los cassettes. Sí. Había unas caseteritas así que eran autorreversibles. Ah, claro, sí, no tenías que sacar el cassette. Exactamente, llegaba y luego se devolvía y tocaba el otro lado. Y pues hasta que rompí la cinta, güey. Todas las noches así me quedaba dormido, ¿no? ¿Qué canción te llegaba? No, pues Todas. Güey. Sí. O sea, para mí era un mundo nuevo, ¿no? En ese momento. Un mundo totalmente nuevo. Entonces... ¿Y en inglés no entendías? No entendía ni madre, güey, pero sentía. Te llegaba. Sí, sentía muy cabrón. Entonces, luego viene que, pues, para cuando en aquel entonces había los veranos que no ibas a la escuela y te metían a clases de verano, pues bueno, mi papá me regala una guitarra y entonces, pues voy a clases de guitarra, ¿no? Que fui, pues que iba 2 veces a la semana por 2 meses, 8 veces, ¿no? X. Y ya, pues lo que aprendí. Pero luego agarré el gusto por la guitarra y emocionado por lo de los Beatles, pues empecé a aprender los acordes. Pero conmigo se dio algo, digamos, raro o extraño, que en lugar de sacar canciones, pues ya sea de los Beatles o de cualquier otro, yo empecé a componer canciones. O sea, yo a los 11 años ya componía canciones. Agarraba y empezaba a hacer alguna estructura ahí con las notas que me sabía y empezaba a escribir canciones. ¿Qué? Malísimas, ¿no? O sea, pues obviamente, ¿no? Pero ya escribía. Y de ahí para acá, pues toda mi vida ha sido escribir canciones. Si yo hablara de cuál es mi oficio,
mi oficio es ser escritor de canciones, ¿no? Más allá de cantante o de productor, componer, etcétera. eso es lo tuyo. Componer, ajá. La música. O la Música y letra. ¿Qué va primero? Música y letra. No, no hay una regla. O sea, es... A veces traes... Una canción es música y letra. Traes la idea de lo que quieres decir y le Claro. buscas música. Así es. O a veces puedes tener una buena Traes música. la melodía y a esa melodía le vas acoplando la letra, ¿no? ¿Qué tanto la música sale, la letra sobre todo sale de adentro? Es decir, de tus propias vivencias, o qué tanto puedes reflejar cosas que tú ves que no necesariamente te afecten a ti. Al final todo se convierte en vivencia, ¿no? O sea, ya sea que que hayan sido historias o cosas que te pasan a ti de carne y hueso, O que las ¿no? veas. O cosas que las veas, o una película, O estar en una imaginarias, ¿no? cancha, o cosas que puedes imaginar, o algo que te contaron, o etcétera. O sea, sale pues de todos lados, digamos, tú vas agarrando herramientas y las vas metiendo en el inconsciente, y al momento de trabajar, pues entonces requieres y usas todo ese tipo de herramientas que ya traes inconscientemente, ¿no? Porque es verdad que dicen que el escribir o componer o la parte creativa pues viene pues como si fuera un chispazo divino, ¿no? Pero realmente pues yo le daría un 10% a eso, ¿no? Y el otro 90% es trabajar. O sea, es trabajar. O sea, eso de que no me llegó la inspiración cuando te dedicas a esto, pues ya no cabe, ¿no? Porque pues hay que sacar el disco, o hay que hacer esto, o sea, no es Sí, como que... hay veces que te bloqueas, pero a lo que me refiero es que tú puedes tener un chispazo, digamos, a lo mejor una línea o un concepto, Sí. o 2 o 3 líneas, pero terminar una canción, pues a lo mejor son 20 líneas. Bueno, ponte a chingarle para acabar esas 20 líneas, y luego no encuentras las palabras adecuadas, o una palabra te lleva hacia otro lado de cosas que no quería decir, o no, espérate, no es por aquí, o sí me gustó si es por aquí, y ya revuelcas la canción. Y bueno, así como hay canciones que salen en media hora, hay canciones que nunca terminan por salir, ¿no? O que tardan 10 años en salir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es trabajo, o sea, es cómo le busco, cómo le encuentro, y a veces agarrar el diccionario o los sinónimos, o sea, buscarle, ¿no? Te enfrascas. Creo que es como todas las ideas, o toda la gente que trabaja en cosas creativas, es como parir. O sea, duele. O sea, parir duele. Y cuando lo estás haciendo y no te gusta y sientes que puedes encontrar algo mejor, pues te va a seguir doliendo, ¿no? Hasta que sale, cabrón. Entonces ya dices, Ya lloró el niño. ya lloró el huerco. Jauregui, a Dale ver, la nalgada. ahorita regresamos a la música, porque cuando yo me entero que existe un señor que se llama Joel Jauregui, Sí. pues yo lo conozco como un exitoso publicista de la agencia Zona Cero, y ahorita nos hablas de algunos de los proyectos importantes que hiciste ahí, y de repente un día ese Jauregui aparece dedicado 100% a la música. Entonces, primero, háblanos un poco de la etapa, porque no es una etapa menor en tu vida profesional, es una etapa muy importante, muy destacada. ¿Cómo ese éxito absoluto, rotundo, garantizado, trabajado, ganado en el ámbito publicitario, de la noche a la mañana, ¡fum!, cero, y me voy a la música y a empezar, no de cero, pero profesionalmente sí de cero, porque no lo habías hecho profesionalmente. Sí, fue Era un cero. hobby, era un gusto, Claro. era una pasión. Cuéntame primero esa etapa, o sea, de todo esto de la música, pero ¿cómo caes en un tema de ser el director, el dueño de una agencia publicitaria? Mira, dice Mark Twain que todos nacemos 2 veces en la vida. La primera cuando es de forma biológica, y la segunda cuando encuentras a qué chingados viniste a este planeta, ¿no? O a esta vida. Entonces, yo tenía muy claro que quería ser músico desde niño, pero pues bueno, nunca pude estudiar música. Entonces terminé estudiando comunicación, porque cuando voy a donde te hacen los exámenes psicométricos acá para ver para dónde puedes ser Orientación bueno, vocacional y todo eso. ese pedo. Pues me dicen, bueno, puedes ser psicólogo, filosofía y letras, o comunicación, ¿no? Entonces a mí mis papás me habían dicho, no, o sea, músico no, o sea, no vas a terminar siendo un vago, cabrón. Esos güeyes se mueren de hambre, ¿no? Depende. No andaban tan errados, ¿verdad? Bueno, depende. Exacto. Y entonces, pues bueno, me voy a hacer ese examen,
Y entonces dije, ya chingué, güey, filosofía y letras. Entonces voy a casa y les digo, ya tengo, o sea, me voy a meter a filosofía y letras, ¿no? Y dije, pues es lo mismo, güey, nomás sin música. Dice, no, cabrón, estudia algo que te pueda dar más herramientas para el futuro. Digo, tú sabes que al final es lo mismo, cualquier carrera que puedas estudiar está en uno. Y entonces digo, pues bueno, comunicación, y me meto a comunicación. Entonces, al estar en comunicación, lo que me gustaba era publicidad, pues, o sea, era o relaciones públicas o periodismo o publicidad. Y lo que me gustaba era publicidad. Y entonces, pues dije, pues bueno, voy a estudiar publicidad, ¿no? Y mi única relación con la música fueron estos jingles, ¿no? La música para publicidad, pues para la radio, para comerciales de televisión, etcétera, etcétera. Esa era ¿Tú los hacías? Mi única relación, sí. Sí, era mi única relación que tenía con la música. Y pues bueno, cuando descubrí que aquí no podía hacer los comerciales que yo veía que me gustaban en la tele, ¿no? Dije, madres, o me voy a México o me quedo aquí y hago una agencia, ¿no? Sin saber qué rayos, o me voy a Estados Unidos, ¿no? Y pues a la mera hora pues terminé poniendo mi propia agencia, que es la que Zona Cero. la Zona Cero, exactamente. Entonces, pues bueno, ahí empiezo a darle y mi meta fue, bueno, si voy a ser publicista, pues voy a ser el mejor, ¿no? O sea, si voy a ser creativo publicitario, pues voy a ser el mejor. Y entonces empecé a investigar, pues para en aquel entonces ni internet había, ya Claro. no digamos redes sociales, Sí. ni internet, cabrón. Entonces, pues me doy cuenta que en Cannes, ¿no? Donde son los festivales de cine, pues la siguiente semana de Cannes se dedicaba a la publicidad, el premio más importante en la publicidad en el mundo. Y entonces digo, pues yo tengo que ir a Cannes, ¿no? Y entonces, pues me armo de valor, no sé dónde saco dinero y me voy a Cannes, güey, ¿no? Y A ver qué onda. a ver. ¿Cómo era la cosa? A ver cómo era la cosa. O sea, ahí estaban los más grandes del mundo, ¿no? Y pues obviamente te abre un panorama gigantesco. Luego me voy a Buenos Aires porque ya existía el FIAP, que era lo mismo, pero era como que lo más grande de todo Hispanoamérica, porque también incluía España y Portugal. Y pues igual lo mismo, me dije, wow, esto es otro mundo, ¿no? ¿Pero qué había? ¿Conferencias o...? Conferencias, había, por ejemplo, reels de comerciales, ¿no? Que pues, lo mejor que se había hecho en el año, gráficas, pósters, panorámicos, etcétera, etcétera, todos en salas puestos ahí. Entonces, pues de cuenta, pues iba así, todo se te caía la baba, ¿no? De ver tanta creatividad pues ahora sí que de primer mundo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues le voy a dar a esto y voy a ser el mejor en esto, ¿no? Pues ya que lo otro no puedo, pues ya tenía que generar plata para comer, ¿no? Y entonces, para no hacerte el cuento largo, pues llego al Club de Fútbol Monterrey. Son una de mis cuentas. Digo, obviamente tuve muchos clientes de acá de Monterrey y de otros lados. Y muchos clientes que en aquel entonces fue cuando empezaron a llegar a México, ¿no? O sea, marcas como Whataburger, como Blockbuster, como Domino's Pizza, etcétera, etcétera. Un montón de marcas que me toca a mí hacer chilis, por ejemplo, y algunas de ellas me toca no solo Monterrey, sino abrir en otras plazas, ¿no? del país. Entonces, pues llego a Rayados, cuando justo FEMSA había tomado el control del equipo y cuando el primer presidente era Gilberto Lozano. Entonces fue muy chistoso porque nosotros nos encontramos a Gilberto Lozano en un Whataburger, en el de la Purísima. Entonces estaba platicando ahí con un par de cuates, comiéndose una hamburguesa y nosotros, Edgar y yo, no sé si te acuerdas de Edgar. Sí, cómo no. Aldred, fuimos a comernos. Y entonces yo le decía a Edgar, ese tipo yo lo conozco, lo he visto en algún lugar, ¿no? Y ya empieza a hablar de que él había descubierto que poner parches, güey, como publicidad en el uniforme, ¿no? Así como los carros de carreras y todo eso desmadre. Y dije, ya sé, güey, este es el nuevo presidente de los Rayados. Y pues lo abordamos ahí, güey, o sea, tal cual. Fíjate. Oye, tengo una agencia, bla, bla, bla.
Y el tipo nos dice, ok, llámame mañana y nos ponemos de acuerdo. Y si llámame mañana ya sabes, ¿no? Si no va a llegar. Pues bueno, le llamamos al día siguiente y nos dio una cita, güey. Y nos dijo, ya los investigué, pues habíamos hecho campañas para el periódico El Norte, o sea, para Grupo Reforma, para Televisa, hicimos varias campañas, etcétera. Y pues nos dio la confianza y dijo, vénganse a trabajar conmigo. Y la madre, no hay lana, pero pues aquí pues puede haber una igualita y pues lo completamos ahí con boletos del estadio y ya sabes, ¿no? Un chorizo del negro Esquivel. Exacto. Y fue que empezamos con Rayados. ¿Y qué hicieron con Rayados? ¿O cuál era el reto, publicitariamente hablando, en comunicación? El reto principal era el punto número 1 de Gilberto, que era renovar la mística del club. Ese era el punto número 1 dentro de sus 10 puntos que él había propuesto, digamos, a asamblea o a no sé quién se lo debía haber presentado. Y bueno, para renovar la mística del club, pues teníamos que empezar desde la identidad. Que venían de un proceso muy desgastante, pero con terrible. todo el tema de Hacienda y todo. Todo el tema de Hacienda, yéndose para la época segunda. Lankenau, claro. Sí, terrible. O sea, todo, lo peor que le podía pasar a un club estaba ahí y todo junto, güey, ¿no? Entonces, si te acuerdas, el logotipo era la pura M, que era una M como si fuera una camiseta. Sí. Que lo había hecho Nacho Villarreal. Nacho Villarreal. Entonces, bueno, lo primero que analizo es, ¿sabes qué? Pues no lo voy a destruir, no llegamos aquí a destruir, vamos a sumar. Dejo la misma M y hago el escudo tipo medieval, le ponemos las rayas, porque pues, ¿qué era ser un rayado, güey? Pues claro. Ser un tigre, pues las características están, un león o lo que sea, pero que era un rayado, güey. O sea, ni siquiera ellos sabían por qué le habían puesto rayado, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que había que darle era una identificación o un valor, ¿no? Que tuviera por ahí. Y entonces, pues, hago el escudo, donde estas rayas simulan un tipo muy gráfico, pero un tipo con las manos hacia arriba. O sea, si te fijas bien, abajo de la M es como si fuera el codo, y hacia arriba son las manos para arriba, y el tronco, digamos, la raya del medio, es como la cabeza y el tronco abajo, ¿no? de esta M, ¿no? Entonces, ahí le metíamos al hincha, güey, o al güey que estaba orgulloso de ser rayado. ¿Por qué? Porque si recuerdas, güey, aquí teníamos la Copa Libertadores, íbamos 2,000 personas al estadio, güey. Sí. O sea, estaba abandonado el equipo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues todas las campañas publicitarias que empieza a ver. Gráfica, pero entramos, digamos, de alguna u otra manera haciendo medios que ningún equipo había hecho, ¿no? O sea, estos parabuses, no sé si te acuerdas, sí. Los espectaculares. En el periódico salía la página completa del periódico con las caras pintadas de los Rayados, ¿sí te acuerdas? Sí. Y luego vinieron, pues, varias campañas en televisión. Y ahí lo que logramos es que antes existía Televida, que era la que comercializaba tanto el 12 como el 2. Y fuimos a negociar ahí con ellos y les dijimos, oye, en el contrato hay una parte que nos tienes que dar para publicidad. Sí, claro. Que nadie la sabía, ejercía, cabrón. No la ejercían. Claro. Y dijimos, no, aquí nos tienes que dar para publicidad. Entonces, y empezamos a producir comerciales. Para tele. Y los sacábamos para tele, que pues fueron una bomba, todos esos, ¿no? Entonces, pues bueno, así es como llego a Rayados, y así como hicimos todas estas campañas que fueron incluso premiadas a nivel internacional, pues yo quería hacer música. O sea, mi vena ahí la tenía, entonces yo decía, yo quiero hacer música. O sea, estaban llegando todas las barras, que todas cantaban las mismas canciones, nomás le cambiaban la letra. Y yo dije, hagamos canciones originales. Pero pues nunca me pelaron, güey. Siempre me batearon. 3 veces presenté el proyecto. ¿Qué eran? ¿Canciones para el club? Canciones, ajá. Pues las que después conociste, como La vida no es la misma sin fútbol, Campeones, Pegada al corazón. Todas las canciones estaban dentro de un proyecto que yo quería que fueran para el Club de Fútbol Monterrey, nada más. Pero pues nunca me pelaron, ¿no? Entonces, fíjate, hasta previo al Mundial del 2006, que lo que hago es
pues digo, ya no me van a pelar, güey, me junto mi lana y yo hago el EP. Hago ese EP. Estando en Zona Cero. Sí, todavía estaba Zona Cero. De 4 temas. Los sacamos previo Cuando al eran de mundial. disco. Sí, cuando eran de disco, sí. no había Spotify ni nada. Sencillo, así de plástico y venían las rolas. Y entonces, pues bueno, Nike nos licencia para usar esas canciones durante el mundial en un reality show que hacen del Yoga TV, ¿te acuerdas? Sí. Pero ese Yoga TV no solo salía por MTV en México, sino que salía para toda Latinoamérica. Termina el mundial y entonces es que me buscan de Argentina un periodista y me dice, oye, yo quiero usar esas canciones en un portal. Apenas empezaban a existir los portales, no había redes sociales. Y yo, pues claro, dale, ¿no? Y 3 meses después me vuelve a hablar el mismo periodista, un tipo de Radio Mitre, Jorge Porta, y me dice, oye, el productor de Estudio Fútbol, un programa súper importante en Argentina que salía todos los mediodías, quiere utilizar tu canción como el tema principal, ¿no? O sea, la vida no es la de fútbol, utilizarla como tema del programa. Como el tema del programa. Y de ahí es donde se viene, porque tiene una muy buena pegada allá en Argentina, y la gente empieza a preguntar quién es la banda, quién es el artista o qué rollo. Entonces ellos nomás hacían el mexicano, ¿no? Jauregui y el mexicano, ¿no? Pero pues, como yo no salía a cuadro, pues no, nomás la música, ¿no? Y de ahí vienen reportajes después de todos los medios de allá, Olé, Clarín, bla, 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 hasta que ellos me bautizan como el creador del food rock. O sea, realmente en una entrevista vía telefónica me dice, ¿cómo le llamaréis a esto? Y sin mercadotecnia ni nada, ¿eh? Digo, habiéndome dedicado a eso, dije, pues no sé, food rock, ¿no? Porque pues sí, tiene estas dos pasiones ahí mezcladas. Y al día siguiente el titular era mexicano, crea el food rock. Y esa nota se va a todo el mundo, o sea, hasta la revista de la UEFA, a la Gaceta de los Sport de Italia, Sports Illustrated de Estados Unidos. Ese concepto no existía como tal, o por lo menos no lo habían tal. Empaquetado así. Exactamente. Ni una banda o un artista que todo el álbum, digamos, hablara de fútbol o tuviera relación con el fútbol. Ya sea con canciones que eran explícitas, ¿no? O que eran analogías que te llevaban de todos modos al mismo Sí, porque no todas dicen fútbol. Pero sí, a ver, claro. Ubícame en el tiempo, porque yo quiero que nos hables, porque es una etapa fundamental de tu vida. ¿Cuándo decides, bye Zona Cero y ahora puro fútbol? Perdón, pura música. O sea, ¿cómo llegas a tomar esa decisión? Después del Mundial, en agosto yo 2006. 2006, yo tengo una recaída médica. Bueno, no recaída porque fue mi primer caída. Fue un problema de salud que un problema de salud que se me presentó e incluso me habían desahuciado. Tuve una operación de 6 meses, ¿no? Y después de eso, pues me empecé a recuperar. Cuando yo me empiezo a recuperar, entonces es que viene esto de que me hablan de Argentina y yo todavía no me recuperaba, ¿no? Y entonces todo ese tiempo, pues yo empiezo a alucinar de que pues realmente esa era mi tercer cachetada, güey, de que decir, güey, tú viniste aquí a algo, güey, ¿no? Y es que me compro esa idea y donde yo empiezo a decir, pues mi música le sirve a alguien, o sea, realmente sí estoy dando algo para los demás. Y luego me empiezan a llegar, digamos, mails de gente pues, de toda Latinoamérica, de varias partes, donde me contaban historias, ¿no? Claro, la mayoría estaban conectadas con el fútbol, pero lo que a mí me hace ya el decir, ¿sabes qué? Donde tope, es una niña de 17 años que me escribe y me dice, quise escribirte el día de hoy porque me acaban de dar de alta de cáncer. Todos los días que yo venía a esta clínica, escuchaba tu canción El cielo puede esperar. Y solamente te escribo para darte gracias por eso, porque gracias a esa canción me dio el impulso para hacer lo que tenía que hacer y estar aquí. Qué fuerte. Ese para mí fue un parteaguas. Dije, o sea, no hay de otra, güey, no tengo para otro lado, ¿no? Y entonces, y de ahí, bueno, luego vienen otras historias también.
pero donde digo, bueno, entonces lo que estoy haciendo tiene valor real para las personas, ¿no? ¿Tú pensaste que te morías? Yo tuve un poquillo de miedo el día previo a la operación, o sea... Porque el pronóstico era complicado. Porque el pronóstico era complicado, sí, claro, sin duda. Pero, pues bueno, salí bien y empecé Otro otra vez. mensaje de que tenías el tiempo ahora para hacer lo que querías. Sí, correcto, correcto. Por eso siempre hablo de que, o sea, que volvían a hacer justo y que además, o sea, de que, o sea, Argentina realmente es como mi segundo país, güey. O sea, ahí ¿Tú se sientes dio que todo, hoy güey. tu trabajo en ese ámbito es más valorado en Argentina que en México? No por un tema de malinchismo, sino allá conecta más que acá o cómo es. No, yo creo que es igual. Sí hay más cultura definitivamente allá, porque pues bueno, allá hay muchos artistas, poetas, escritores no necesariamente poetas, gente que se dedica a muchas cosas cine, películas, obras de teatro, que se dedican o que sus temas tienen que ver siempre con fútbol. Vuelvo a lo mismo. A veces no que sea explícito y veas la cancha o veas el balón, pero que los lenguajes y todo te llevan ahí, ¿no? En ese aspecto sí, la cultura es muchísimo mayor, o sea, te estoy hablando muchísimo mayor. Pero digo, también acá, pues bueno, en México, Ciudad de México o algunas otras ciudades, pues también he sentido esta parte, otras ciudades, por ejemplo, Bogotá, por ejemplo, que es de los que más escuchan mi música, o Santiago, o Lima, pues porque al fin es fútbol, ¿sabes? O sea, y no hay un color o Una frontera tampoco. un equipo o alguien que le estés cantando, entonces todos lo sienten, pues, de ellos, ¿no? Entonces, Jauregui, creo que es el bueno. camino que llevaba recorrido en la agencia Sí. exitoso, cambiar a la música, fue empezar a luchar otra vez, o sea, fue abrirte camino en la parte profesional en un terreno en el que no habías entrado al 100%, por lo menos no dependiendo Claro. al 100% de ese. Claro. ¿Cómo hoy, al paso de los años, fue la decisión correcta y por qué? No me arrepiento ni tantito. O sea, porque al fin, de todos modos, aunque ya lo sabía, no lo había experimentado y no había descubierto que ese era mi camino, ¿no? Sí fue difícil porque de alguna u otra manera teniendo la vida, por decirlo, ya arreglada, ¿no? O sea, digamos... Ya muy encaminada. Te Ya voy a hacer muy una pregunta encaminada. muy directa porque quiero dejar Sí, claro en la entrevista claro. esto. Económicamente en la etapa de la agencia estabas al 100, o sea, estabas muy bien. Súper. Y entras a la música y no entraste al mismo nivel. Me empecé a acabar toda la... Exactamente. Entonces, ¿cómo explicarle a la gente que nos ve el por qué a pesar de eso no te arrepientes? Porque muchas veces nos arrepentimos de las decisiones única y exclusivamente por el factor económico. O sea, Claro. o nos arrepentimos o tomamos decisiones únicamente en el factor económico. Y tú hoy me dices, no me arrepiento ni tantito, aunque a lo mejor económicamente ha sido cuesta arriba. Claro. ¿Por qué? Pues porque evidentemente es lo que tú eres, ¿no? Si lo descubrí a la mejor tarde en mi vida, pues lo bueno fue que lo descubrí. Creo que hay personas que nunca lo descubren, ¿no? ¿O no se animan? Ajá, o no se animan, sí, sin duda, claro, no tienen esa apuesta por decir todo o nada. O sea, para mí fue todo o nada. Es que a veces pensamos, es que esto me gusta tanto que no puede ser mi trabajo. ¿Cómo va? O sea, pensamos que el trabajo tiene que ser algo Claro. batalloso, algo que, Sí, sí, híjole, sí. pues tengo que ir a trabajar. Y Claro. pues yo lo comparto igual. O sea, yo tengo 30 años que no trabajo porque hago lo que me gusta y lo pude hacer una manera de vida. Quiero entender que lo tuyo es similar. Sí, o sea, el tener todo, digamos, como decíamos, arreglado, listo, sin problemas hacia el futuro, pues era muy difícil. Digo, todos mis amigos, todos mis familiares me tildaron de loco, ¿verdad? O sea, que cómo me atrevía a hacer eso, ¿verdad? Que tenía que pensar en mi futuro, que tenía que... Ya con una familia, Sí, con claro, hijos. además, ¿no? Entonces, pero para mí fue tirarme al vacío y tener pues ese salto de fe y decir, empiezo de cero, o sea,
si de alguna u otra manera estoy haciendo lo que me gusta, lo que quiero, que era lo que decías tú, pues para mí siempre el dinero vino por añadidura, porque justo de todos modos cuando yo hacía creatividad, me gustaba, no era lo que más quería hacer definitivamente, pero me gustaba mucho lo que hacía. Y eras muy bueno. Y bueno, muy sí, exitoso. nos tocó ser, o sea, ajá, exactamente. O sea, digo, muy reconocidos en todo Claro. el mundo, etcétera. Pero también cuando hice eso, para mí el dinero siempre fue, eso va a llegar por añadidura. O sea, no, yo no pensaba en que, voy a agarrar esta cuenta porque Me va a dar representa más tanto. dinero, exacto. O no le voy a decir al cliente que sí porque pues es el que paga, ¿no? O sea, de hecho, tenía esa fama, o sea, de que los clientes, pues sí. No les dabas por su lado. No les daba por su lado, exactamente. Porque bueno, justo es, si me vas a contratar a mí para hacerte esto, es porque yo soy el que sé, güey. Es como ir al si doctor. no, lo harías tú. Ir al doctor y decirle qué medicina te dé, ¿verdad? Exactamente, justo eso, ¿no? Y pues a veces lo entendían, a veces había roces, pero pues yo sabía que me la tenía que jugar y no me importaba si perdía una cuenta, por más importante que fuera, pues yo tenía que hacer lo que tenía que hacer. Dicen que el dinero está detrás del miedo. Cuando le sacas la vuelta al miedo, Sí, se abren sí, muchas cosas. exactamente. Entonces, al entrar a esta etapa, al empezar de cero, porque sí, profesionalmente fue empezar de cero, ¿no? claro. Entonces, y pagué el piso muy caro, güey. O sea, con editoras, con disqueras, me tocó que me hicieran, pues, la vida de cuadritos, ¿no? Y en lugar de ganar dinero, perdía dinero, ¿no? Más lo que venía terminando de acabándome lo otro que tenía, ¿no? Entonces, pero pues bueno, o sea, todo siempre llega, o sea, siempre te puedes mantener si sigues firme, si sigues buscando, como dices, el dinero está éxito, atrás del miedo. el dinero está atrás del miedo, ¿no? Hay otra que dicen también que el éxito está cruzando el miedo, ¿no? Sí. Algo así. Es más Hay o que menos superar, similar. hay que superar los miedos para poder llegar Exacto. a lo que queremos. Entonces, si tú estás seguro de lo que haces, de lo que quieres, pues no te preocupes de los demás, o sea, va a llegar de alguna forma, ¿no? Llegas en la parte musical en una etapa importante con Televisa Deportes, donde te conviertes en el ícono musical de toda el área deportiva. Ahí la vida no es la misma sin fútbol, pues toma no sé si un segundo aire o un tercer aire, pero toma un impulso nuevo. Y luego incluso tienes un proyecto de rehacer los himnos de todos los equipos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, llego a Televisa incluso después de primero llegar a Telemundo. Primero estuve en Telemundo con la misma canción para toda una campaña que duró año y medio con la selección mexicana. Y hasta luego entonces llego a Televisa, ¿no? Que bueno, pues ustedes ahí nos ayudaron para conectar allá con... Ahí coincidimos en los mismos tiempos. Con Javier, que me buscó y entonces me decía que pues quería usar la música, pero solo para él, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Porque en ese entonces yo había hecho una canción para TV Azteca, como una producción que era Para música ellos. para TV Azteca. Y luego ahí hubo un conflicto, bueno, total, la sacaron de TV Azteca y ya nomás se quedó la Televisa. La fortuna que creo que tuve ahí, hablando de México, es que era el lanzamiento no solo de la jugada, era el lanzamiento de Televisa Deportes. Entonces, esa canción que salía, pues obviamente con todo el elenco de allá de México y todo esto, pues la ponían hasta por los codos, ¿verdad? O sea, por todos lados, ¿no? Y ahí sí, pues bueno, entonces, ahí sí tenía cuadro. Y luego, pues hicimos la primera temporada, que sí duró como unos 6 meses, donde voy a tocar, ya para entonces tenía el disco completo con 11 temas, iba a cantar una canción cada domingo y ellos la vestían con lo que había pasado en la jornada, ¿no? Y después, yo creo que como de 2 años después, es que se hace lo de los himnos, que ahí es una idea de Javier, donde dice, oye, quiero que hagas todos los himnos de los equipos del fútbol mexicano, pero a tu estilo, foot rock. Entonces, eso sí fue una chinga, güey, porque nos daban una semana y menos de una semana, porque yo viajaba los sábados, como ahorita tú que viajas para todos lados, ¿no? A cada rato.
Y venía hacía el programa el domingo y regresaba el lunes o a veces hasta el martes, y entonces luego producía la canción. Había que buscar quién era el himno del, no sé, del Pachuca, y a veces no tenían himno, entonces, puta, ¿qué hacemos, no? Y ese tipo de cosas. Y había que producirla en esos poquitos días, tenerla y luego irte para México otra vez. O sea, sí fue una buena friega, porque, pues bueno, fueron, ¿qué? 20 equipos, ¿no? Sí, claro. Entonces, estuvo muy padre. Lo que más me gustó de ese proyecto es que cuando hacemos el piloto, digamos, mucho antes de que saliera ya que cada domingo iba a ser un himno, Javier me dice, necesitamos hacer un piloto para poder vender este proyecto. Hazme 2. Y entonces yo dije, pues el de Monterrey, ¿no? Y luego me dice, haz el que tú quieras, pero tienes que ser el del América, güey. Y yo, bueno, pues ok, está bien. Y entonces hago los dos himnos, los tienen, le dan, y pues bueno, pasa el tiempo, etc. Y en el primer campeonato de Rayados de la Conca, que quedan campeones, yo le hablo a Javier Alarcón ese día, cuando quedan campeones, le digo, Javier, pon la rola que te hice del Monterrey, güey. El himno. El himno adaptado. El himno adaptado. Pon el himno adaptado, güey, del Monterrey, güey. Te vas a ganar a toda la gente de Monterrey, cabrón. Y ya no me dijo si sí o no. Y ya ves que él tenía el noticiero. Se terminaba López Dóriga y empezaba el noticiero. Bueno, pues así arrancó el noticiero, güey. Con la rola, güey, o sea, el piloto que habíamos hecho. Ajá. Y pues con toda la gente, güey, loca, güey. Sí, estuvo padre esa anécdota. Sí estuvo chingona, porque luego la agarraron por un tiempo, pues haciendo campaña, ¿no? Y todo eso. No quiero cerrar la plática sin hablar un poco de la evolución de la industria de la música. Ajá. Porque hablamos hace rato de tus primeros 4 canciones en un CD o en un disco. Sí. Y ahora pues ya eso no existe. Claro. De la era de las disqueras que eran dueñas del mundo, claro. Ahora las plataformas son las dueñas del mundo. Ese cambio ha sido para bien, para ti que estás dentro del mundo de la música. ¿Te ha beneficiado, te ha perjudicado? ¿Qué futuro le ves? ¿Para dónde va? Como artista en lo personal, hablando de la parte, digamos, de la justicia de lo que uno hace, porque al final del día, sea el disco, sea plataforma, sea acetato, lo que hace la música son las canciones. Y quien hace las canciones creo que debería tener más beneficios para poder seguir haciendo canciones, ¿no? No necesariamente para llenar tus bolsillos, ¿no? Sino para poder hacerse haciendo canciones. Creo, lo que decías ahorita, hoy quedan tres grandes disqueras, ¿no? Que son Sony, Warner y Universal. Si te das cuenta, esas 3 en sus divisiones son las que menos generan de cada una de esas marcas. O sea, primero están los estudios de cine, productos, etcétera, etcétera. Sin embargo, siguen siendo los 3 monstruos. Y lo que tú dices, quien manda hoy son las plataformas. Pues sí, nomás que las plataformas son de ellos, de esos 3. Cuando nosotros tuvimos un beneficio real, como artistas, como productores, fue cuando cuando Steve Jobs dijo, a ver, güey, vamos a darle en la madre a la industria y vamos a meter esto aquí en un dispositivo, ¿no? Porque entonces tú podías comprar todavía las canciones y a ti te tocaba el 75% de la canción y a Apple el 25%. O sea, como si fuera un distribuidor nada más. Claro, una comisión de venta. Pues está bien, perfecto. Ahí es donde se viene el quebradero de disqueras por todos lados, y entonces ellos le dan la vuelta creando las plataformas y diciendo, no, pues ya no, ¿para qué las quieres vender? Mejor entonces pagas una mensualidad y todo lo que tú quieras. Y escuchas lo que tú quieras. ¿A ti? Y de ahí pues te quedan peanuts, centavos. Entonces hoy, ¿dónde está la posibilidad de ganancia económica para el artista? En los shows, que ahorita con pandemia pues no. Pues no hay, ¿verdad? Platícame una buena noticia. Exacto.
Sí, pues... O que te compren la canción para una o película. licenciar canciones para programas, para películas. Publicidad. Exactamente, regalías de ese tipo. Pero en sí, el que la gente reproduzca tu música... Sí genera, pero es lo que te digo, Tiene que genera ser, peanuts. tiene que ser tendrían que ser millones sí, y millones de reproducciones. Ajá. O sea, lo que a lo mejor Justin Bieber o Taylor Swift... ¿Y para dónde va esto? Porque así no veo que sea un escenario muy promisorio. Mira, las últimas 2 o 3 entregas de los Grammys a nivel mundial se han parado y han enfrentado, entre comillas, a los disqueros y han dicho que, pues bueno, que los artistas deberían de tener porcentajes más decorosos, ¿verdad? Por lo que hablamos ahorita. Pero pues realmente no se ha movido mucho, o sea, o no se ha movido casi nada, por no decir nada. Yo creo que ellos lo que apuestan es que pues hagas le metas de alguna u otra manera, que la gente te escuche, que te armes tu base de fans y que pues que ellos sean quienes te apoyen en algún show o en, por ejemplo, lo que yo hago, pues yo hago una cerveza, tú la conoces, Sí. Hincha, ¿no? O hago las playeras, ¿no? Pues son cosas que de alguna u otra manera Paralelas, pero te están obligando a hacer, a meterte en otros negocios que no es lo tuyo, que lo no tuyo. conoces bien, que estás haciendo pruebas. Como cuando te dicen en la tele que, oye, súbeme el sueldo, no, me te estoy dando imagen. Pues sí, pero cuando voy al súper, Exacto. pongo la cara y no pasa, No pasa. el escáner no pasa. ¿verdad? Exactamente, sí. Jauregui, Pues para así cerrar la plática, agradeciéndote que hayas estado con nosotros, Contrario. ¿qué te falta? ¿Qué te falta lograr? Me preguntan, pues mi sueño es, antes de irme de este plano, narrar una final de una Copa del Mundo. Profesionalmente ese es como que mi tope, mi sueño claro, máximo, tu sueño máximo. dentro de muchas cosas que he logrado. ¿Tu final de Copa del Mundo cuál es? Mi final de Copa del Mundo es que más gente pueda escuchar mi música y que pueda tener la posibilidad de hacer más shows. Hay muchos lugares en los que me piden ir y no he podido ir. Ese es, o sea, no. ¿Cuál es tu escenario es en soñado? ¿Hay un escenario específico. soñado, un escenario que digas, quiero estar ahí algún día? Fíjate que nunca me he puesto a pensar eso, en cuál podría ser un escenario así como mágico. ¿Te ves en los Grammys? No, para mí los Grammys son mentiras, ¿no? O sea, todo está pagado. Está o sea, negociado. Sí, claro. O sea, No es un real reconocimiento. No, todo eso es... Pues dinos a quién hay que pagarle y le pagamos. mercadotecnia. Juntamos una polla y le metemos. No... ¿Sigues con el No lo food sé. rock o vas a ampliar a otros? Digo, sé que tienes otro tipo de Sí, temas, claro. pero y que incluso los de food rock pues no necesariamente son de fútbol específicamente, Sí, pero ¿piensas incursionar en otros ámbitos o sigues en el food rock? Sí, no, sin duda por obligación hacia mí mismo tengo que ampliar mi espectro. O sea, lo he venido haciendo con algunos sencillos, con algún par de álbums, pero pues es lógico, o sea, lo que más la gente conoce de mí pues es la música de fútbol, pues por la masividad que se le da, ¿no? O sea, si yo tuviera que pagar eso, pues no me alcanzaría, ¿verdad? Entonces, en la música que no tiene que ver con fútbol es más difícil llegar o tener más viralidad. Entonces, pues eso es realmente, como luego dicen, eso es de lo que pido mi limosna, de que por ahí se dé la oportunidad de que más gente conozca la música y puedan pues apoyar el proyecto para poder tener este revolvente, ¿no? Pues más lugares donde tocar, pues que eso es lo que quiero hacer, escribir, tocar, esa es mi vida, o sea, eso es por lo que cambié, güey, todo lo que tenía, ¿no? Entonces, pues hacia eso voy, no tengo algo así como que en específico de que quiero, no sé, tocar en la Copa tal del Mundo, lugar, sí. porque eso no depende de mí, o sea, lo tengo muy claro, entonces, pues con que haya mucha gente que escuche la música y le guste, con eso estoy. Jauregui, muchas gracias por compartirnos tu pasión, por compartirnos tu vida y por
tener claras todas estas experiencias para que mucha gente se pueda inspirar en ellas, que es al final el objetivo de este programa. Ok, gracias a ti, gracias al auditorio. Espero que en algo les sirva. Y pues bueno, aquí andamos, rockeando. Gracias. Jauregui aquí en Con Alma, Vida y Corazón, sin duda una plática enriquecedora. Nos vemos en el próximo episodio.